que busca la medicina, ante todo, son los efectos primarios, sin importarnos los secundarios. En el momento en que consigamos unos analgésicos, un analgésico con menos efectos secundarios que otro, ese otro lo abandonaremos. Pero mientras no tengamos, es decir, esto es algo que la gente, y digo la gente y digo los médicos muchas veces olvidan, es decir, hasta 1930, que empezó a generalizarse el uso de la aspirina, el único analgésico con el que contaba la humanidad eran el opio y sus derivados. Y el opio y el dolor acompaña a la humanidad desde tiempo inmemorial, desde que nos plantamos de pie. Es decir, cualquier dolor que tuvieras, de muela, de cabeza, de cólicos de riñón, de cáncer, cualquier dolor que tuvieras, solamente lo podías combatir con opio, con láudano, con morfina. No había, no existía el ibuprofeno, no existía el paracetamol, no existía el ácido acetilsalicílico. Es decir, entonces, por supuesto que la gente sabía que si persistía en ese consumo, pues iba a acabar necesitando aquello a diario. Pero es que, a ver, elegir entre una adicción y un dolor insoportable, a ver, habrá quien elegirá el dolor insoportable, ¿no? Pero yo, a ver, yo particularmente elegiría la adicción, es decir. Un poco retomando eso, solo que me gusta mucho que a día de hoy se esté estudiando no solamente la parte negativa o la parte llamativa del cannabis, que muchas de las enfermedades tratadas con THC convencional yo creo que repercuten más en otros cannabinoides secundarios menos estudiados, pero en un futuro. Claro. Pero imagínate en la época en que no Claro, claro. existían esas alternativas, es decir, no existían otros analgésicos. Piensan esas películas del oeste en que le van a extraer a alguien la flecha, la bala y lo ponen ciego de whisky para dejarlo fuera de combate porque, o sea, es que no hay otra cosa. Es decir, te vamos Claro. a hacer esto al vivo. Piensa en dolor de muelas, en arrancarte las muelas, en intervenciones oculares, en intervenciones de oído, todo tipo de intervenciones. Es decir, es que no había. Y aquí en España ya hay cultivos medicinales. O sea, se está cultivando en este país cannabis medicinal, pero se lo están llevando tanto los alemanes como los canadienses. O sea, se han concedido licencias a empresas multinacionales y están produciendo cannabis. Y se olvidan del usuario terapéutico español. Que sí, que luego dicen que sí, que está medio regulado el cannabis medicinal en este país. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque tenemos un montón de socios que padecen dolores y han estado en la unidad del dolor, y claro, cuando llegas a la unidad del dolor, pues te van dando viendo a ver hasta qué es lo que necesitas tú. Y cuando ellos ya creen que ya no hay nada más que te funcione, ¿vale? Recurren al Sativex, es un spray sublingual, ¿vale? Que sí que se da, pero se da muy rara vez, o sea, que se olvidan del usuario español, habiendo cultivos terapéuticos en España. Sí, porque es que está comprobado de que el uso de la marihuana en estos sentidos que has dicho tú les funciona a los usuarios, ¿sabes? Entonces vemos que es innecesario ese sufrimiento por parte de los pacientes, ¿no? A ver, sobre los usos medicinales, a mí me hace gracia esto que te comentaba antes de la, de la ministra, que es que no se habían demostrado sus beneficios y tal, cuando lo que no se han demostrado sus perjuicios. Históricamente, y esto no lo reivindican. Yo, por ejemplo, me he quemado muchas veces con la gente que hace reivindicaciones terapéuticas, porque hace reivindicaciones terapéuticas olvidándose sin repasar lo que ha sido históricamente. Entonces, es decir, por ejemplo, el cannabis eh, venía, esto venía de Estados Unidos, además, era una especialidad que venía de Estados Unidos, hablo de principios del siglo XX. Había toda una línea de callicidas para los pies. No me pregunte, yo estoy harto de buscar información sobre cómo puede actuar el cannabis como callicida. No he encontrado nada. No he encontrado nada, pero te puedo enseñar cantidad de imágenes, o las puedes encontrar en internet buscando en inglés. Y entonces era uno de los elementos fundamentales en un montón de callicidas.
sea, en el oeste y tal, con las botas de vaquero y tal, los pies llenos de callos y eso, pues un montón de callicidas hechos a base de cannabis. Y por ejemplo, pues para otra síntoma, es decir, que es que la gente, pues eso, el cáncer, el no sé qué, tal, no, pues es que son cosas sencillas, es decir, el cannabis se recomendaba, los cigarrillos de cannabis se recomendaban para la rubefacción. Que esta gente que por timidez o por lo que sea tiene esa tendencia a ponerse colorado inmediatamente, ¿no? Pues para combatirla, por supuesto para el insomnio, es decir, entonces que la gente se esté hinchando de orfidales, Valiums, diazepanes y todo esto, cuando ni siquiera un porro, sino 3 o 4 caladitas o en un... Porque luego esto tampoco lo hemos tocado, es decir, probablemente lo peor del cannabis es el fumarlo junto con tabaco y liado en papel. Pero si se aspira en un bong, en una pipa de agua o esto, prácticamente es inocuo. Claro. A ese nivel, es decir, no te deja ningún residuo, ni en bronquios, ni en pulmones y tal, y es puramente los efectos psicoactivos, que haya gente atiborrándose de somníferos cuando con un par de inhaladas de bong podría dormir tan plácidamente. Hay vías alternativas en el uso del cannabis, ¿no? Nosotros recomendamos, nuestro doctor siempre nos ha recomendado a los socios y a las socias que venían con un informe médico diciendo, pues mira, yo padezco esclerosis o tengo cáncer o tal, les comentábamos que tenían que reducir los riesgos asociados al cannabis. O sea, la vía fumada tenían que olvidarla, ¿no? Porque, claro, estás ingiriendo humo y no es nada terapéutico. O sea, no está buscando una forma terapéutica porque sí, bueno, te puedes calmar unos dolores, pero te estás perjudicando los pulmones, ¿no? La vía respiratoria. Entonces hablábamos de vaporizar incluso ingerido. Hacerte tu mantequilla y a partir de tu mantequilla pues puedes hacerte galletas, puedes hacerte cualquier cosa. Y evitas esa vía fumada que es la que creemos que realmente es perjudicial del cannabis. Sí, bueno, y además está comprobado que tú antes has mencionado los aceites, también tiene aplicaciones por uso tópico y luego al ser liposoluble, es decir, soluble en grasa y en leche, también puede ser vía oral, con lo cual te ahorras alquitranes de papeles y tabacos y eso, y por supuesto en extractos hidroalcohòlicos también. Es decir, los modos de empleo son... Jo personalment jo preferís, crec que és més saludable fumar marihuana, un porro de marihuana, a lo millor, que no fumar-te un paquet sencer de tabac. Crec que és pitjor el consum de tabac, que a més és més addictiu, pense. Hombre, yo no podría decirte exactamente de qué está compuesto el tabaco, ¿no? Empezando por ahí. O sea, ¿quién sabe realmente qué compuestos lleva el tabaco? O sea, son compuestos cancerígenos. En el cannabis no se conoce ningún compuesto cancerígeno de los compuestos que tiene el cannabis, no se conoce ninguno que sea cancerígeno. O sea, empezando por ahí, ¿sabes? Pero ya lo que hemos estado hablando antes, el tema de la vía fumada es lo que te perjudica, pero tabaco, o sea, incienso, lo que fumes, o sea, la vía inhalada, te metes humo en los pulmones y ese es el problema, no realmente qué tipo de sustancia, ¿no? Como decías antes, ¿qué quieres? ¿Que estén en unas manos o en otras? Pues esto es lo mismo, o sea, no puedes elegir, o sea, la vía fumada es dañina de cualquier tipo de sustancia. A veure, jo penso que no a tothom li senta bé, això ho he vist jo també, i bueno, pues això, no? Lo típic, que te pots quedar més blanc que més tese que la muixama, que se diu, tastant-lo, bueno, pues pot ser que te doni una pàjara i te quedes... Clar, és una substància forta, sobretot quan es fuma, ¿no? Sí, en el ámbito terapéutico, en el ámbito del tratamiento de ciertas enfermedades, que se ha demostrado con estudios científicos que repercute en buenos resultados, que
que no es que la gente lo esté utilizando como quien se va a un parque a fumarse un porro, es que lo mismo la propia persona que sería como muy proclive a ese tipo de consumo reporta beneficios, tiene ahí algo, tiene un sustento para poder hacerla legal y regularizarla y como tú bien has dicho, que se meta en manos de farmacéuticas y médicos. Pero claro, de alguna manera yo percibo que el cannabis con THC puede traer beneficios, pero y porque lo estoy estudiando, claro, a nivel emocional, a nivel mental, un paciente que presente cierta enfermedad que de alguna manera se puede llegar a habituar con el THC, pues puede repercutir también en algunos aspectos negativos, que a lo mismo a nivel fisiológico y orgánico viene muy bien, pero no sé, es como intentar apagar un incendio con napalm. Al final eso va a pillar otra dimensión, digo yo, que no sé todas las respuestas, es un poco mi perspectiva. Sí, puede llegar a ser preocupante, sí. Una adicción se define sobre todo por sus consecuencias. Una conducta es adictiva cuando tiene unas consecuencias indeseadas, unas consecuencias perjudiciales, y a partir de ahí, la persona intenta controlarla y no puede. La conducta adictiva se define por la falta de control, a pesar de los intentos de control. Y claro, los intentos de control están definidos se ponen en marcha cuando hay unas consecuencias, si no, pues tampoco nadie se le ocurre controlar una conducta inocua. Entonces, digamos que esa sería un poco la secuencia lógica de las cosas que ocurren en una adicción. También es verdad que hay personas que no se quieren dar cuenta o no se dan cuenta de las consecuencias y tienen una adicción, O sea, que puede haber una adicción incluso cuando no se es consciente y por lo tanto no se intenta controlar. Básicamente las claves de una adicción es consecuencias en las esferas biopsicosociales, es decir, a nivel biológico, aunque estas en el cannabis son menos evidentes, excepto cuando tienes un brote psicótico, entonces es muy evidente. Cuando a nivel psicológico sí que son muy evidentes, sobre todo por crisis de ansiedad, sobre todo por estados de lo que se ha llamado pues apatía o falta de dedicación a ciertas actividades por el consumo de cannabis, en el sentido que el cannabis se ha utilizado como argumento o mecanismo procrastinante, es decir, me fumo un porro y ya veré. Ahora tengo que hacer esto, pero bueno, me fumo un porro y luego ya. Entonces, esa procrastinación, esa dejar para luego, pues se ha asociado muchas veces con el consumo de cannabis o esa apatía, ¿no? Y por supuesto a nivel social. A nivel social en cualquiera de los ámbitos sociales, académico, relacional, laboral, familiar, económico, en cualquiera de los ámbitos. Entonces, esas consecuencias se pueden medir, existen instrumentos para medirlas y cuando esas consecuencias provocan un perjuicio, pues la persona debería ser consciente de si lo que le interesa es mantener ese problema a pesar de fumar o si quiere reducir el problema. Normalmente llega un punto en cualquier evolución del consumo de lo que sea, de cannabis también, pero de lo que sea, y donde nos planteamos controlar, mantener el control. Lo que pasa es que ahí entras en una autofalacia, ¿no? En decir, no, si yo controlo pero no quiero, yo controlo cuando yo quiera. Pero claro, esa condición de cuando yo quiera es el comodín para no ejercer el control. Dice, no, si no es porque no he querido. Ya, ¿y por qué no has querido? Bueno, quiero decir, es un discurso muy personal, no se puede hacer
un perfil o un diagnóstico general aunque obviamente los síntomas son generales y los síntomas son los que he dicho. También hay un síntoma claro en las adicciones y en el cannabis también se ve, no con el esplendor como en otras adicciones, que es el síndrome de abstinencia. Pero el síndrome de abstinencia es uno de los síntomas de una adicción. Y bueno, pero no tiene por qué ser un síndrome de abstinencia como el que nos ofrece el alcohol, por ejemplo, que es el peor síndrome de todos, o el de la heroína, que también es bastante malo, o otros síndromes de abstinencia como pueden ser hipnóticos sedantes o benzodiazepinas, que son bastante malos. Pero el de cannabis, como el de la cocaína, no es un síndrome de abstinencia tan evidente, tan florido, tan físico, lo cual no significa que no exista. Existe con inquietud, existe con ansiedad, existe con una mala se te queda mal cuerpo cuando no consumes, ¿no? Entonces, y por supuesto, una característica clave de cualquier adicción, y esto ya es de todas las adicciones, lo que es la mente rumiante, le llamamos craving, es la ansiedad no producida por la abstinencia, no, es la ansiedad que te produce tu propio pensamiento, que está obsesivo y focalizado en una conducta. En la conducta, en este caso, que tú me propones, es la conducta de consumo de cannabis, pero podría ser cualquier otra conducta. Entonces, esa ideación ansiosa de querer tener el control de querer fumar tu porro, o de querer ir a pillar, o de querer conseguir dinero para ir a pillar. Hay muchas, es una conducta que reúne a su vez muchas conductas alrededor, porque no es consumir, es pillar, hablar de tal, en fin, entonces a eso le llamamos craving, y es toda esa ideación obsesiva, rumiante, que nos dirige hacia el fin, que es la conducta. Todo eso ocurre con el cannabis. Si todo eso ocurre en mayor o menor intensidad, sí, por supuesto, sí, también hay también se puede dar una adicción. No puedes, una expresión muy de mierda, pero no puedes pretender tener todos los huevos en la misma cesta, porque en algún momento en la cesta habrá un agujero si algo te va mal en la vida y de repente lo has perdido todo, entre comillas. Yo, sin querer meterme mucho en este asunto, tengo tengo amigos que están muy enfrascados en el mundo de partidita de LOL y porro. O sea, ya estamos mezclando las dos cosas de las que estamos hablando, que son canelita fina para desarrollarte tú de forma individual como persona. Y claro, estás acostumbrado a unos niveles de satisfacción, de a lo mejor falta de actividad que de verdad te requiere un reto, un esfuerzo. Tú ya conoces las reglas de cada uno de los dos mundos y juegas con ellas y te quedas en esa cajita pequeñita, disfrutando de ese mundo pequeñito. Pero claro, luego eso tiene sus repercusiones. Salir de ahí, volver a adaptarte a lo mejor a un nivel de satisfacción mediocre en comparación a lo que tenías antes, es lo que de verdad hace el choque en la persona y lo que le frena a no querer salir de esa dinámica. Y bueno, no digo que sea exactamente el mismo patrón, pero para la gente que se está dejando el THC, yo observo que también tienen una visión más catastrofista, que ya no tienen ese espacio zen en su vida, esa forma de levantar muros y decir, me da igual que todo el mundo se esté aquí matando a tiros, que nos estén controlando desde élites financieras, yo estoy muy a gusto en mi A, B y C. Un poco como que no quieren ver la cara mala de las cosas. Es que claro, no solo te habitúas a la conducta o a la sustancia o al hábito, te habitúas muchísimo al resultado, ¿no? Sí. Al nivel de satisfacción que extraes de la experiencia. El tratamiento, hay diferentes enfoques terapéuticos y cada enfoque tiene sus propias técnicas. Sería enorme, sería extensísimo responder a esta pregunta, pero bueno, todos los enfoques, si me permites, todos requieren de un diagnóstico
O sea, no existe un menú. No es más bien, o sea, no existe un menú fijo o una receta. Incluso en la psicología y en la clínica hay diferentes enfoques, como decía, y digamos que utilizan su artillería terapéutica de diferente manera. Y entonces, pero todos ellos requieren saber por qué ocurren las cosas, este análisis funcional. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno comete un exceso de lo que sea, hay otras causas que subyacen o que acompañan a ese exceso. Me da igual que sea violencia, me da igual que sea videojuegos, me da igual que sea drogas o compras o juegos de apuesta. Es cierto que la propia conducta agrava el problema. Es cierto, cuando cometes un exceso, lo que dicen, caes más bajo, o sea, quiero decir, hay que sacarlo de más abajo. Pero al inicio, digamos, hay una serie que tiene mucho que ver con el análisis funcional, el por qué, porque muchas veces tiene que ver con un contexto, con un mal ambiente familiar o con un mal ambiente emocional, o bueno, quiero decir, cada uno tendrá sus motivos, pero todo eso hay que saberlo, y hay que saberlo para una persona, no para todos, porque para todos es estadística. La estadística, cuando hablas de una persona en la clínica, no funciona. Entonces la respuesta es muy compleja, porque habría que ir técnica a técnica y ver cómo. Pero bueno, básicamente lo que está claro es que todas pasan por una fase de desintoxicación. Esta fase previa, es decir, no puedes dejar de fumar porros si no dejas de fumar porros. Entonces hay que empezar por dejar de fumar porros. En lo cual dice, bueno, pues ya lo tengo. Pues no. No por dejar de fumar porros vas a dejar de fumar porros. Dejarás de fumar porros un ratito y volverás enseguida. Si lo que quieres es no volver o tener un consumo controlado, cosa que es difícil cuando ya te has pasado la raya. Cuando has pasado la línea es difícil mantenerte al otro lado de la línea. Es muy difícil. Hay casos, pero son lo normal, y es lo que, por ejemplo, una de las líneas clásicas de terapia es Alcohólicos Anónimos y su traslación al modelo de Alcohólicos Anónimos a cualquier otra conducta, ¿no? Por ejemplo, entonces ellos dicen que eres alcohólico toda la vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque has pasado esa línea. Y es cierto, neurobiológicamente es cierto. Tú has creado una modificación a base de cronificar y entrenar, has creado una modificación. Y esa modificación, que también es la memoria de tu vida, te acompaña toda tu vida. Tú al final notas esos efectos negativos, y yo creo que sería muy buena idea que existiera de alguna manera una educación a nivel escolar, a nivel de, yo qué sé, una ABC muy básico sobre tendencias y comportamientos psicológicos. No tienes que emplear palabrería científica ni verborrea muy extensa. Lo que tienes que hacer es entender a los niños que ellos son ellos, pero que tienen ciertos mecanismos mentales que están muy por encima de su voluntad, a lo mejor en algunos casos, porque hay personas que tienen una tendencia, una personalidad adictiva tremenda, y que tienen que aprender cómo funcionan de alguna manera esas cosas. Tú, si haces algo que te gusta, tienes cierto nivel de dopamina. Si lo haces una y otra vez, ese nivel de dopamina tiene que aumentar para que tú tengas la misma sensación de gusto por la tarea, o incluso de gusto por el consumo de cualquier cosa. Es un poco la mentalidad del adicto, ¿no? La mentalidad del necesito más, porque ya no noto el mismo efecto. Yo creo que, un poco para concluir, a los niños se les debería de formar en esta clase de aspectos, que a lo mejor es muy tocho explicárselo a un niño, pero no creo que estemos faltos de recursos para pretender algo así, para que los niños salgan más emocionalmente equilibrados y conscientes de cómo funcionan sus cabezas. Claro, o incluso los chavales de la ESO. Lo que pasa es que esos están ahí en plena batalla hormonal, que hostia, ¿sabes? O sea, claro, cuando más tendrían que ser conscientes de, venga, vale, he salido de botellón, me ha encantado, ¿qué me va a pasar si voy todas les setmanes de botellón? Això tant la marihuana com altres substàncies en el món, és a dir,
és una substància psicoactiva, com en altres coses que són verinoses, diguem, del món vegetal, del món animal, i no, es fan servir per ser medicaments. I, està més que provat, no? En el tema dels tractaments, per exemple, en pacients, no? que són afectats de càncer, pues, el consum està provat, doncs, això, ¿no? Que calma els dolors, que... Entonces el cannabis tiene esto, es decir, a ver, seguramente hay mucho más que investigar porque los cannabinoides se están revelando como sustancias sorprendentes. Los últimos descubrimientos en torno al CBD, por ejemplo, que es un alcaloide, miento, no es un alcaloide, es un principio activo no psicoactivo, pero que tiene todas las propiedades terapéuticas del THC, ¿no? Entonces está llevando a grandes, a grandes hallazgos a nivel científico. Y luego tampoco hay que olvidar que gracias al cultivo indoor y hidropónico del cannabis, es decir, a lo que se han tenido que estrujar las meninges los consumidores para ir y cultivadores para ir sorteando la prohibición, se han hecho muchos adelantos en la agricultura. Es decir, adelantos que ahora son aplicables a otros cultivos, se han descubierto gracias al cultivo de cannabis. Es decir, no deja de ser también una caja de sorpresas y nos puede dar alguna más. Bueno, aparte de que, claro, con el CBD en ningún momento notas un cebollazo, no notas sensaciones así como que te pesa el cuerpo o que incluso estás flotando. Lo único que yo de verdad he llegado a notar muy intenso en el CBD es la sensación de sueño, la sensación de que a lo mejor estás un poquito de fiesta y dices, me apetece el saborcillo. Y claro, a lo mejor te has tomado un par de cervezas, te fumas un CBD que es relax puro, es como a mí me gusta explicarlo a algunos amigos, es como fumarte una tila, porque tienes la misma sensación, pero fumado, que te hace todo, ¿cómo me iría ahora a mi camita? Pero no a estar así mirando el techo y sintiendo todo el cebollazo, como quien dice, sino a lo mejor más para estar de chill, estar tranquilito. Y sí, la diferencia sustancial para mí es que ya no me viene ningún pensamiento intrusivo, ninguna visión catastrofista sobre mis decisiones en la vida, cómo quiero replantearme las cosas, qué quiero hacer, en definitiva, porque quién sabe lo que quiero hacer, y si encima estás con esa nebulosa en la cabeza todo el día, y cuando llevas con esa dinámica un tiempo considerable, pues puede llegar a afectar a tu autoconcepto. Un estado muy profundo de calma, de relajación, que entre otras cosas, a pesar de que hubo un lapso de tiempo desde que me dejé los porros convencionales hasta que empecé a fumar cannabis, pues no sé, a nivel ya no interior fisiológico, a nivel ya social, de ver a la gente fumar, a mí a veces me causaba un poquito de ansiedad el pensar yo también quiero, ostras, que es algo que me gustó, que me gustaba mucho. Al mismo tiempo intentaba combatirlo con el pensamiento de, bueno, es que ya no te sienta tan bien, tienes que no pasar de ciertos aspectos solo porque veas a otras personas pasarlo bien con esa sustancia. Así que de alguna manera me ayudó a no sentir tanta ansiedad. Claro, la principal sustancia que deja de tener el CBD es el THC, evidentemente, que es la sustancia con potencial adictivo, psicoactiva, que te... bueno, es que no quiero extenderme mucho, pero en pocas palabras nuestro cerebro está en simbiosis con esta clase de sustancias, dado que tenemos una serie de receptores cannabinoides con los cuales somos capaces de procesar la sustancia. Pero claro, lo que es más famoso y llamativo en el cannabis, sobre todo evidentemente en el convencional, es que existe el THC. Incluso en el cannabis con THC existen los cannabinoides de tipo 1, de tipo 2 y toda la fotraca que hay de cannabinoides, pero claro, los más estudiados siempre son pues, los que tienen el potencial psicoactivo, etcétera, etcétera, y me gusta mucho que a día de hoy es cuando se está tomando en serio el potencial terapéutico, farmacológico que pueden representar los otros cannabinoides, que no tienen esa tendencia a hiperactivar tus receptores, porque
cuando hiperactivas, valga la redundancia, esa neuroquímica en tu cerebro es cuando notas el cebollazo. No hay constatado ninguna defunción por consumo de cannabis. O sea, que hayas consumido cannabis y que hayas tenido una muerte no significa que tu muerte ha sido producida por el cannabis, ¿vale? Sí que las han producido otro tipo de drogas, incluso sustancias legales producen la muerte. O sea, incluso la OMS bajó de categoría el tema del cannabis para no situarlo con otro tipo de drogas que sí que eran dañinas para la salud. O sea que, aparte de lo que estábamos hablando, ¿no? De esos brotes que te pueden, y lo hemos hablado, que no es que la marihuana te produzca esos brotes, sino que tú ya estás predispuesto genéticamente a tener esos ataques. Que lo que fa d'alguna manera pense que és una mirada més introversiva, diguem, i d'aprofitament, doncs això, no? Precisament el que té la substància aquesta és que com a neurodepressora tu la pots fer servir també per alguns moments, per a certs moments. Per exemple, doncs això, fer una introspecció. Aleshores no cal que estigues pendent de moltes coses, sinó que el que et fa és centrar-te en alguna cosa i treure-li el màxim suc possible, ¿no? Y porque es una droga sociable. Si miras el alcohol o miras otro tipo de drogas, al final terminas de aquella manera. Y con el cannabis, pues no tienes esas historias o sea, que puedes terminar una reunión, estarte todo el día. Yo vengo ahora de pasar un fin de semana y no ha habido ningún problema de intoxicación por tema de marihuana ni ninguna historia de esas, ¿no? Si hubiera sido de alcohol, pues seguramente que más de uno se lo hubieran llevado al hospital por un coma etílico o algo de eso, ¿no? Pero ahí entramos ya en la responsabilidad como persona, ¿no? Si has consumido algo, pues tienes que evitar el coger una máquina. Si estás trabajando tampoco puedes consumir, porque yo trabajaba con discos que cortaban piedra y claro, yo durante mi trabajo no consumía porque me podía cortar la mano perfectamente. Entonces, conducir tampoco, o sea, pero es que tampoco bueno, no deberías de hacerlo tampoco con ningún otro tipo de sustancia, ¿sabes? El conducir ni nada de eso. Sí, lo que passa que jo crec que té més a veure en les circumstàncies personals de l'individu, perquè crec que qualsevol consum que sigui abusiu, i més d'aquesta substància, si anem a parlar del tema de marihuana, amaga altres coses, que una fase que està passant a alguna persona que necessita trobar refugi en això, i no és el sentit que té el consum, no? No és aquest el sentit. Ben bé seria en altres coses, ben bé seria d'eixir, no? Com el mite aquest de la caverna, no? De Platón. Ostres, doncs faig una experimentació, una introspecció i potser me puc centrar, jo sempre he tingut l'exemple de, per exemple, tu no pots estar estudiant fumat de marihuana, perquè són moltes coses, o tu no pots estar en un lloc de treball o fent una activitat que requereix de massa atenció a moltes coses, a molts inputs que t'arriben, però sí que potser si vols saborejar, no? Una fulla d'un llibre que t'estàs llegint, que moltes vegades vegem la vida, la passem tan ràpida i potser agafes una fulla i dius, doncs m'estic llegint aquesta fulla, aquest capítol, i és que tinc la necessitat, tinc la sensació de que ara sí que estic aprofundint, diguem, o m'estic ficant dins del que està dient, no? Per exemple, és un exemple, pot ser la música, pot ser... Per això sempre el tema del consum també crec que s'ha vinculat un poquet a això, no? A moviments culturals, a moviments d'experimentació juvenil. La joventut experimenta. Yo creo que sí que puede llegar a existir un consumo responsable, o sea, conozco a bastantes amigos que tienen a rajatabla su ritual, su momento, no les vale cualquier persona, ni cualquier lugar, ni cualquier momento, y suelen estar enfocados al uso de la sustancia para un fin concreto, o bien a lo mejor dices que te da un poquito de inspiración y te pones a hacer, no sé, tu campo artístico, a lo mejor es escribir, a lo mejor es dibujar, pintar, esculpir, tocar música,
En eso sí que yo veo que puede traer grandes beneficios de forma individual, pero como tú bien has dicho, tiene un potencial adictivo y no puedes como recurrir a eso de forma establecida, porque al final yo creo que tenemos la tendencia a que si algo nos gusta lo intentamos expandir a otras áreas de nuestra vida, y esto pues evidentemente gusta a mucha gente. Sí, ese es también un consumo irresponsable. Con todo esto que te estaba contando, con la creación de la federación y todo esto, en Andalucía, Muñoz y Soto hicieron un estudio en el que hablaban de que un consumo responsable, ¿vale?, y no dañino, llegan a ser 2 gramos de marihuana al día. O sea, un consumo responsable, sin tener problemas, ¿vale? Y eso fue unas cosas también que las asociaciones y los CSC adaptamos, ¿no? Ese consumo de 2 gramos al día, porque claro, venía de una comisión ahí en Andalucía que se hizo y tal. Pero, si lo dicen los expertos, por algo será, ¿no? Y se adaptó, desde las asociaciones se adaptó el socio, el máximo que podía adquirir o retirar de las asociaciones eran 2 gramos diarios. Yo particularmente el cannabis, ya te digo, no niego que pueda ser, no solamente generar en determinadas personas brotes psicóticos o paranoias o activar una esquizofrenia latente, sino que puede generar pánicos existenciales en determinado momento, ¿por qué no?, a ciertas personas o a cualquier persona en determinado momento y eso. Pero yo lo veo como algo excepcional, es decir, yo lo veo como una droga bastante agradable, bastante amable, y si me dijeran que destacara uno de sus efectos por encima de todos, pues diría que es un recurso a la imaginación, que es una droga que estimula mucho la, la imaginación. De hecho, bueno, muchos artistas, la han utilizado, yo no diría como fuente de inspiración, porque luego al final eh, la inspiración te puede venir de otros lados, ¿no? Pero sí que como una especie de recurso a la imaginación. Hay una especie de, yo no sé si lo has escuchado alguna vez, si lo has oído alguna vez, una especie de cuento o leyenda, yo creo que es de tradición árabe, que van 3 amigos juntos por el camino, ¿no? Uno es un borrachín, otro es un opiómano y otro es un fumador de hachís, ¿no? Y de repente se encuentran que no pueden seguir adelante porque se encuentran con una muralla, con una puerta enorme, ¿no? Entonces se quedan allí pensando a ver qué hacer, y el borrachín dice, pues nada, nos juntamos los 3 a una, cargamos con el hombro y la tumbamos abajo, ¿no? El opiómano dice, ¿y si nos sentamos y nos esperamos a que abran, ¿no? Y el fumador de hachís dice, ¿y si nos metemos por el agujero de la cerradura, ¿no? Este sería un poco eh, una especie, ya te digo, de fábula árabe para discernir entre los efectos de esas 3 sustancias. Bueno, yo creo que ha llegado el momento del concierto de brindarle un serio homenaje a uno de los, para mí, ojo, estoy hablando de una opinión personal, a uno de los, para mí, vicios más sanos que hay en el mundo entero. Y que yo pienso personalmente que si mucha más gente lo fumara, habría muchas menos guerras, mucha más armonía, de verdad, lo pienso. Además también pienso que todos iríamos mucho más despacio, por lo tanto todo sería mucho más fácil. O sea que, sí, más o menos eso. Que se nos van a enfadar y nos van a chapar garito. Esto hay cosas que hay que así, bandearla. ¡Cannabis! Alguien está aquí que está jodiendo allá. Ya no sé si os pasa una vez que te han salido la muela. Si tienes dolor de muela o piedras en el riñón, si no hay nada en tu nevera y no son un despertador, si hoy te visita la suegra, si un ataco te atrapó, si una escopeta de feria falla menos que
a fin de mes. Si a tu novia está en la foto, le huelen muy mal los pies. Si te duele la muñeca de matar tu soledad. Si vas de bar en peor, patrullando la ciudad. En mi caso yo no dudo, yo lo quemo, yo lo fumo, yo lo lío entre mi brazo, yo lo meto y te lo paso. ¡Vamos! Cannabis, me duele hasta tirar la ceniza. Pa' cuando salgo de copa, entreno una misa. Pasa de moda, es como la boda, me fumo sin prisa. Pone gallo la alegría, para mi cuerpo serrano, con verde en la mano. Si fuera mujer, yo hubiera dejado a la mía María. Esa trompetita que no vale por el público. En mi caso yo no dudo, yo lo quemo, yo lo fumo, yo lo lío entre mi brazo, yo lo meto y te lo paso.